Una vez que ya obtuvimos los valores de cada uno de los términos con cada una de las fuentes de la serie de Fourier, tenemos entonces los términos o las variables que se obtuvieron con el término constante o con la fuente de corriente alterna, las variables que se obtuvieron con la primer fuente de corriente alterna y las variables que se obtuvieron con la segunda fuente de corriente alterna. Ahora ya podemos calcular a la corriente efectiva, que era igual o es igual a la corriente eficaz efectiva, que es igual a la raíz cuadrada de i0 elevado al cuadrado más un medio de la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de in elevado al cuadrado. Entonces recuerden que la corriente eficaz o efectiva era la que tenía su índice x, y por eso vamos a tomar todos los valores de i su índice x, y tenemos que 7.5 elevado al cuadrado, porque si tenemos el término con la fuente de corriente directa y los términos de corriente alterna más un medio de cada uno de los términos de corriente alterna elevado al cuadrado. Haciendo operaciones nos queda 8.657 y son amperes. Para el voltaje eficaz, que era el voltaje en el capacitor, vamos a usar los valores de cada uno de los datos que se obtuvieron para el capacitor, y ya sabemos que el voltaje eficaz es igual a la raíz cuadrada de V su índice 0 elevado al cuadrado más un medio de la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de V su índice n elevado al cuadrado. Entonces, al sustituir datos, que sería el término de corriente directa, que es 150 elevado al cuadrado, más un medio de la sumatoria de los dos términos de corriente alterna elevados al cuadrado, raíz cuadrada de todo ello, al realizar operaciones nos queda de 161.363 volts. La corriente instantánea nos las estaban pidiendo y nosotros le dimos como referencia I su índice 0, I su índice 1 y su índice 2. Entonces recuerden que únicamente de su forma polar la transformamos a la forma senoidal, respetando cada uno de las frecuencias a las cuales se obtuvieron y respetando los ángulos. ¿Qué significa? Que mi corriente instantánea en la rama que nos pidieron es igual a 7.5, porque es el término de corriente directa, más 3.90.777 seno de omega t, porque esta corriente se obtuvo cuando la fuente tenía como frecuencia fundamental a omega t, nada más, a omega, más un ángulo de 44.42 grados, más 0.16421 seno de 3 omega t, porque este valor se obtuvo cuando la frecuencia era de 3 omega, más 47.83 grados, y esos son amperes. Ya tenemos la corriente instantánea. Y por último, la potencia media en los puntos A y B, y tenemos que ocupar tanto a la corriente como al voltaje de los puntos A y B para cada una de las fuentes. Y la potencia media entre los puntos A y B va a ser igual al voltaje de corriente directa por la corriente de corriente directa más un medio de la sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito de los voltajes de corriente alterna por las corrientes de corriente alterna por el coseno de alfa n menos beta n, recordando siempre que alfa es el ángulo del voltaje y beta es el ángulo de la corriente. Entonces, como los términos de corriente directa son ceros, pues no los escribimos y únicamente empezamos con los términos de corriente alterna, que sería igual a un medio de la sumatoria del voltaje por la corriente cis de el alfa menos beta más el voltaje por la corriente del coseno de cis de alfa menos beta. Haciendo operaciones nos queda que la potencia media entre los puntos A y B es igual a 12.409 watts. Y con esto estaríamos terminando. Aquí hay un detalle. ¿Por qué sí existe potencia media en esta rama a pesar de que había un capacitor? Porque también tenemos una resistencia. Si aplicáramos lo que se vio en potencia y con la corriente que se obtuvo se calculara la potencia compleja de esa rama, la parte real nos daría 12.400 y algo, puede ser que varíe en los decimales, más una parte reactiva, pero como nos pidieron nada más la potencia media de esa rama, pues no escribimos a la potencia reactiva, pero en realidad, si no queremos ocupar esta fórmula que ya existe y es para obtener el variable que queremos, podemos hacerlo calculando la potencia compleja de la rama de donde está la resistencia y el capacitor de 40 micros, porque calculamos su corriente para cada una de ellas, ¿sí? O su voltaje, aplicando cualquiera de las ecuaciones, y veríamos que la parte real de esa potencia compleja pues es la potencia media que nos están pidiendo en este circuito.
que es muy diferente a cuando se calcule la potencia media en un capacitor. Si solo es un capacitor es 0 porque ese tiene potencia reactiva. Y si solo fuera en una bobina, pues también es 0 porque la bobina también tiene potencia reactiva. Entonces hay que tener cuidado con las variables que nos pidan y los elementos que conforman la rama o entre los puntos donde hay que calcular la potencia. Bueno, con esto estaríamos terminando este ejercicio.